Muy buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? La semana pasada hablamos de la parábola de las minas y hay puntos relevantes que debemos recordar y tener muy presentes para continuar hoy con el significado espiritual de la misma. La parábola de las minas es una semejanza que muestra lo importante que es administrar sabiamente lo que Dios nos confía en esta vida. Esta parábola no es igual a la semejanza de los talentos. Jesús comenzó a decir esta parábola para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Los judíos esperaban el reino de Dios para ser liberados de la opresión del Imperio Romano, pero el Cristo debía padecer primero. Parece que en la lectura que ellos hacían de las Escrituras se saltaron algunas porciones bastante importantes de que Jesús tenía que ser primero muerto y después resucitar. Esta parábola es acerca de un hombre noble que viaja para recibir un reino y luego regresa. Y ya sabemos que un noble era alguien muy rico. Estamos recapitulando, iglesia, porque vamos a ver la connotación espiritual esta noche. Y vamos a hacer una recapitulación de toda la parábola. El noble entrega 10 minas, que es un recurso valioso, a 10 siervos y les ordena que hicieran negocios con ella hasta que regresara a reinar. Le dio una mina por cada siervo. Cuando va a recibir el reino, también va una delegación de inconformes que no quieren que ese noble sea su rey. Vea, tremendo. Cuando volvió y llegó a ajustar cuentas con todo el mundo, lo hizo con los siervos buenos y a esto los puso a administrar ciudades. El rey premió al primero por ser fiel en lo muy poco, entregando a él 10 ciudades, y el segundo entregándole 5 ciudades. Y recordemos que el siervo malo guardó su mina en un pañuelo. Tremendo. Además, el mal siervo le habló con demasiada imprudencia y desdén al rey, porque le dijo: Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Aquí quiero detener mi resumen por un momento, porque quiero que dimensionemos la grosería que implicaba decirle a un rey tales cosas. Decirle eso a cualquier persona es una grosería inmensa, porque es decirle: tú eres un abusador de poder. El siervo malo está sugiriendo que el amo es el tipo de persona que toma cosas que no son suyas. Eso es lo que significa recoger lo que no depositaste o cosechar donde no sembraste. Eso es falso, porque realmente el rey tiene el derecho de exigir de sus siervos lo que considere adecuado. Además, administrar una mina no es un trabajo indigno, y la mina era de él. También es una grosería inmensa, porque es decirle: no mereces lo que tienes.
porque da a entender que el rey no hace el trabajo necesario, pero igual espera obtener resultados, pintándolo como alguien exigente y desconsiderado, lo cual es falso. El rey solo recogía lo que era suyo desde el comienzo. Con sus palabras también quiso decirle: eres un jefe severo e implacable. Lo está tildando de alguien tan duro que no se puede satisfacer, y eso es mentira, porque las instrucciones eran claras, solo que el siervo malo no les dio importancia. Lo que el siervo sentía no era miedo. Sus palabras revelan una percepción completamente negativa del amo, que refleja un rechazo a su autoridad y un juicio injusto hacia su carácter. Qué falta de respeto y qué irreverencia la de este mal siervo. No pasemos esto de largo. Aprendamos a ponernos en el lugar del otro. Aquí ninguno de nosotros somos reyes en esta tierra, pero sí podemos tal vez tener a alguien a cargo. Imagínense que usted le ayuda a alguien y le da trabajo y le deja encargada una tarea a esa persona, y en el momento de usted preguntarle por la tarea que le encargó, esa persona no solo no la hizo, sino que además despectivamente le empieza a dar semejantes respuestas. ¿Cómo se sentiría? Mal. Entonces entendemos la respuesta del rey. De muy mal gusto, ese mal siervo es una persona irreverente, grosera, maleducada. Eso no está bien. Además de que las palabras son horribles, entendamos que se las dijo nada más y nada menos que al rey. En los tiempos bíblicos y en muchas culturas antiguas, el hecho de insultar a un rey era considerado un acto absolutamente descabellado, impensable, imprudente. Era casi como rogar ser aniquilado, porque los reyes eran vistos como figuras de autoridad suprema y cualquier falta de respeto hacia ellos era peligrosa. Era vista como una amenaza directa al orden establecido que ameritaba el peor de los castigos. Recordemos lo que hablamos acerca de cómo funcionaban los reinos antiguamente. El rey tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Hablar mal del rey era como firmar una sentencia de muerte. No había lugar para el desacuerdo público, y mucho menos para insultos. Y ese siervo malo dijo todo eso al rey. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque la insolencia de ese siervo malo puede pasar desapercibida cuando leemos rápidamente este pasaje. Pero en el contexto histórico, lo que este siervo hizo era una locura, era algo grave, era un descaro y era una necedad absoluta atreverse a hablarle así al rey. Era como cavar su propia tumba. Veamos algunos ejemplos históricos. En Babilonia, aquellos que desafiaran o insultaran al rey podían ser arrojados a los leones o ejecutados de forma pública como advertencia. Los reyes de Persia eran tan venerados
por sus súbditos e implacables eran, que incluso acercarse al rey sin ser llamado podría significar la muerte. Solo el rey tenía el poder de otorgar gracia. Aquí no es ni siquiera por un insulto, es por el hecho de acercarse sin ser llamado por el rey. Ahora, imagínense qué podía pasar con un insulto. Insultar a un rey en la Edad Media podía ser castigado con tortura, encarcelamiento o la ejecución, como el ahorcamiento, el desmembramiento o la guillotina en épocas posteriores. En el caso de los emperadores chinos, insultar o faltar al respeto al emperador era castigado con la muerte o el destierro. Y también se castigaba a las familias de los culpables, a veces eliminándolas completamente como advertencia a otros. Por un insulto se moría toda la familia. La dignidad del rey era tan importante que David, por ejemplo, el rey, se negó a matar al rey Saúl. Cuando tuvo la oportunidad diciendo, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor, y a todos aquellos además que se rebelaron o insultaron a los reyes de Israel, fueron juzgados severamente. Muchos enfrentaron la muerte, porque la vida del rey era muy importante. Con esto en mente, ya podemos comprender más el insulto tan grande que implicaba que el mal siervo le diera al rey. Lucas 19:20. Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Tremendo. Además de esa actitud, es algo penosa, vergonzosa, es algo necio que demuestra una falta de inteligencia. Un amigo de mi esposo decía, cada loro en su estaca. Es decir, cada uno en el lugar que le corresponde. Porque de verdad es necesario aprender nuestras limitaciones. En este momento las personas dicen, el cielo es el límite. No es así. En la vida hay muchos límites. Y antes de pensar así, como nos dicen que debemos pensar, hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos tiene consecuencias y hay comportamientos que tienen graves consecuencias. Dígale al que está a su lado, que tienen consecuencias. Ahora sigamos con el resumen. El rey volvió y ajustó cuentas con todos. A los buenos lo recompensó y al malo lo llamó inútil. Dígale al que está a su lado, lo llamó. ¿Por qué estamos repitiendo? Dirán algunos, esto está como muy parecido. Porque necesito que tengan muy claro el contexto de la parábola. Porque vamos a hacer la aplicación de los principios espirituales. Después de llamar inútil al mal siervo, dijo que le entregaran la mina al que tenía más minas. Y los que escuchaban se opusieron diciendo que ese ya tenía 10 minas, pero el rey sentenció. Os digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no quería que reinara sobre ellos,
traedlos acá y matadlos delante de mí. Los ciudadanos que enviaron una delegación para oponerse a que él fuera su rey fueron castigados severamente cuando el rey volvió, ordenando su ejecución. Y vimos que el pero del versículo 27, por la etimología de la palabra, es decir, por la raíz de la palabra y por su significado, también puede traducirse como un además. Dígale al que está a su lado, un además. Entonces vamos a leer nuevamente el versículo 27. Pero a estos, mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Pero ese pero puede entenderse como un además, por eso podríamos leerlo así. Os digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Además, a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Y vimos que con base en esto, este texto podría significar 3 cosas. Si se traduce como pero, el mal siervo es diferente de los enemigos declarados, por lo que su castigo es menos severo, solo pierde su mina, mientras que los enemigos son ejecutados. Si se traduce como además, el mal siervo es considerado parte de los enemigos, pero con una consecuencia diferente. A él le quitan la mina, mientras que a los enemigos enfrentan la muerte. Y una tercera opción: el mal siervo es contado como enemigo por su negligencia y desprecio hacia el rey, lo que lo hace merecedor del mismo castigo, la muerte. Este es el resumen del contexto de la parábola, necesario para avanzar a la aplicación espiritual que tiene esta parábola para nosotros, los nacidos de nuevo, que renovamos nuestras mentes. Como vimos al inicio, Jesús cuenta esta parábola porque la gente estaba esperando el reino manifestado pronto. Esperaban que apareciera en su gloria de inmediato, pero con la semejanza que les está contando, de entrada les está diciendo que hay que esperar. El Cristo ascendió para estar a la diestra del Padre y volverá gloriosamente. Y nosotros, los creyentes que aguardamos, espero que usted sí, ansiamos profundamente ese día glorioso. Luego vemos que el Señor Jesús de entrada nos dice que el reino de Dios no funciona según la mente carnal y caída. Y en lugar de pensar el espacio, el asiento o los honores que tenemos y que vamos a obtener en ese reino, mejor nos dediquemos y nos pongamos a trabajar en lo que nos corresponde. Porque hay gente pensando en tener mansiones en el reino, cuando lo que hay que hacer es enfocarnos en trabajar para el reino, ahora mismo en lo que Dios nos ha dado. Nos ordena que mientras Él retorna, Él, miren, esto es emocionante, fiel y verdadero, montado en un caballo blanco, con sus ojos como llama de fuego y muchas diademas en su cabeza, y su vestidura teñida en sangre, y una espada aguda que sale de su boca, para gobernar con cetro de hierro como Rey de reyes y Señor de señores.
Mientras el Señor vuelve así, glorioso, a nosotros nos corresponde multiplicar los talentos de los que nos dejó encargados. A nosotros nos corresponde negociar con el tesoro que puso en nuestras manos. Es urgente trabajar para el reino. Debemos despertar a la realidad de que es necesario que sigamos las órdenes de Jesús y mientras vuelve, multipliquemos lo que nos ha dado con perseverancia. Es que no se trata de empezar, es terminar bien el camino. En esta semejanza Jesús es directo. Nos dice dos cosas fundamentales. Uno, los creyentes tenemos una gran responsabilidad. Dos, tenemos que rendir cuentas de cómo asumimos esa gran responsabilidad. Y cuando vemos que a cada siervo se le entrega una mina, se resaltan las diferencias que tiene esa parábola con la de los talentos. Hablemos de las diferencias en sentido espiritual entre la parábola de los talentos y la parábola de las minas. Mientras la parábola de los talentos para nosotros los creyentes implica que a todos se nos da una cantidad de dones distinta, de acuerdo con la forma en que allí se repartieron los talentos, a uno 5, a uno 2 y a otro 1. En esta parábola de las minas, a los 10 siervos se le entrega lo mismo, una mina por siervo. Lo que representa que todos los creyentes tenemos un bien en común que debemos administrar y del que daremos cuenta individualmente. A esto no se entra en grupo, mis amigos, ni hay un representante que diga, no, usted, Alejandro, represéntenos a todos. No, señor. Y les tengo que decir esto, mis amigos, porque yo tengo que dar cuenta y razón de sus almas. Y el anhelo y el deseo es que esto les sea revelado. Sé que no es una palabra fácil de escuchar, pero tenemos que estar persuadidos de que en cualquier momento todos y cada uno de nosotros vamos a estar rindiendo cuentas. Todos los creyentes tenemos un bien en común que debemos administrar y del que daremos cuenta individualmente. Todos tenemos la palabra de Dios, la fe, la gracia, la salvación, la verdad, el evangelio de la paz, la justicia. Todos tenemos el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todos estos dones son 100% proporcionados por Dios. Todos esos dones nos han sido facilitados a todos por igual y debemos administrarlos sabiamente, viviendo la vida en el Espíritu, no en la carne. En la semejanza de las minas, vemos que la diferencia está en cómo cada persona usa esos recursos que han sido concedidos por Dios. Y solo hay dos opciones a la hora de administrar las minas que Dios nos ha entregado. O trabajamos mucho con disciplina, valentía, gozo, amor y fervor y logramos grandes resultados, como dice Juan 15. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Es decir, puedo dar buen fruto y Dios me pule para dar más fruto. O la otra opción, administrar mal, con rebelión disfrazada de temor. Y se logra poco o nada con las minas recibidas, que son una bondad otorgada por Dios. Como dice Mateo 12:30,
El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, ¿qué? Dígale al que está a su lado, el que no recoge. Iglesia, entonces las opciones son: o damos fruto o desparramamos. Esas son las opciones. Y para producir mucho para Dios es necesario permanecer en Cristo Jesús, y es algo que hay que hacer de manera activa. Otra diferencia en sentido espiritual entre las parábolas de los talentos y de las minas es que la lección que Jesús nos da por medio de la parábola de los talentos es que todos somos diferentes y tenemos distintos niveles de capacidad o responsabilidad, pero que lo verdaderamente importante es ser fieles con lo que Él nos ha dado. Y en la parábola de las minas, la lección es que Dios nos da a todos las mismas herramientas espirituales que podemos administrar bien y decuplicar. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Multiplicar por 10 o quintuplicar, multiplicar por 5, pero los resultados dependen de nuestra disposición y esfuerzo. Como dice Colosenses: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Otra versión dice: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. Todos recibimos el privilegio de tener a Cristo Jesús como Señor, ¿o no? Y la mina que nos ha sido entregada es la responsabilidad de seguir sus pasos, es decir, vivir como a Él le agrada. Mencionemos algunos de los pasos que Jesús nos dio y que nosotros debemos seguir: amor y compasión, humildad, perdonando, oración constante, completa obediencia a Dios, enseñar ampliamente acerca del reino, defender la verdad y la justicia, mostrar gran paciencia y tolerancia, alimentar a los hambrientos, orar por los enfermos, y dio también la capacidad de poder suplir a otros sus necesidades. Pero muy importante, nos mostró el servicio a los demás. Iglesia, muchas cosas para decuplicar o multiplicar en nuestras vidas, y esas son solo algunas de ellas. Otra diferencia entre los talentos y las minas es que en los talentos la manera de recompensar es diferente. Como vimos, en las minas todos reciben la misma cantidad de bienes para administrar, y el que trabaja más gana más. Lo que nuevamente nos enseña que Dios nos da los mismos recursos a todos, pero depende de nosotros lo que logremos con ellos y lo que Dios nos ponga a administrar luego en su reino. En cambio, en la parábola de los talentos nos enseña que no importa si tenemos mucho o poco, lo importante es que usemos bien lo que Dios nos dio, porque en esa parábola los que administraron bien entraron todos igual al gozo de su Señor. Esto es muy interesante porque ambas parábolas son ciertísimas y ambas nos ilustran el mover de los cielos, del reino de los cielos al cual pertenecemos. Son verdades que son diferentes, pero lejos de chocar entre ellas, se complementan. Ya vimos las diferencias, ahora miremos cómo se fusionan entre sí. Estas dos parábolas juntas
nos muestran el panorama completo de cómo funciona el reino de Dios. Ambas nos muestran que Dios está observando todo. Hay quienes pueden equivocarse y pensar que Dios solo ve lo que hacen los creyentes con los dones a los que se les da uso como cuerpo de Cristo. Entonces se enfocan completamente en sus ministerios y se dedican a ser grandes apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero descuidan el crecimiento de sus tesoros que nos han sido dados a todos por igual: la palabra de Dios, la fe, la gracia, la salvación, la verdad, el evangelio de la paz, la justicia. Y hay quienes se ocupan de la palabra de Dios, todo esto, o sea, la fe, la gracia, la salvación, la verdad, el evangelio de la paz, la justicia, pero descuidan por completo hacerse útiles al cuerpo de Cristo. Entonces esconden sus talentos, sus dones, sus ministerios y no se hacen provechosos para el cuerpo de Cristo. Sin embargo, aquí vemos que Dios nos observa en la totalidad de la administración, por lo que debemos administrar correctamente todo, desde los talentos y ministerios que tenemos hasta las minas, que son las herramientas espirituales que todos tenemos por igual. ¿Qué nos muestra la parábola de las minas? Que todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos la responsabilidad de usar lo que Dios nos da, como la fe, la palabra y las oportunidades para compartir el mensaje del reino. También nos muestra que ese crecimiento espiritual, esa renovación de la mente y el hecho de compartir el mensaje del Evangelio de la Paz no es solo para el líder de la congregación, para los líderes de las congregaciones, no, señores, para todos los creyentes, es para cada uno de ustedes. Ser un verdadero creyente de Jesús significa que tú y yo estemos preparados y dispuestos a hablar de nuestra fe y vivir de manera que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. En la vida del reino de Dios no hay profesionales que hagan todo el trabajo. Ay, no, mandemos a aquel que sabe tanto. Es decir, no hay personas específicas que tengan que crecer en Cristo y llevar el Evangelio de la paz, sino que cada persona que cree en Cristo Jesús tiene el deber de seguir sus pasos y crecer en Él. Y tiene la obligación, iglesia, de compartir su fe a todas las personas y vivir conforme a esa fe. Esa es nuestra gran comisión. Esa comisión no se le dio a una persona, se nos entregó a todos y a cada uno de nosotros. Todos debemos esforzarnos por crecer y estar listos para hacer buenas obras. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tremendo. Todos debemos estar preparados para hablar de la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para ser ejemplo para los demás. Y no solo eso, todos debemos crecer en Cristo, porque la mejor predicación es el ejemplo. ¿Y hasta cuándo crece uno? ¿Crecer hasta cuándo? Nos lo responde Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pongamos eso aún más claro. La parábola de las minas y la parábola de los talentos nos hacen comprender que si alguien es un profeta o es excelente en el servicio de atender las mesas de los hermanos, o tiene el don de la generosidad o de ser evangelista, Dios también mira si está creciendo espiritualmente en las bases de nuestra convicción, como la fe, la justicia, el amor y la relación con Él. Es que, iglesia, recordemos que el don nos salva. Dígale al que está a su lado, el don nos salva. Y por otro lado, si alguien se enfoca en leer la Biblia y crecer espiritualmente, eso pues se la sabe de pasta a pasta, pero nunca usa sus dones y habilidades para edificar el cuerpo de Cristo, Dios también lo está viendo, mi amigo. Dios también está viendo eso. Por eso es necesario que todos nosotros usemos nuestros dones y talentos para servir y ayudar al cuerpo de Cristo. Así como es necesario que crezcamos en lo que todos tenemos: oración, justicia, fe, amor, todo lo que hemos hablado. Tú que me escuchas, ¿usas tus dones? Y si usas tus dones, también creces en lo que Dios nos ha dado a todos. Creces espiritualmente. Muy bien, ya vimos la explicación de las minas y las diferencias que tiene con la parábola de los talentos. Sigamos con la aplicación espiritual de la semejanza de las minas. Iglesia, así como ese rey volvió, un día Jesús volverá. 2. Así como el rey llamó a sus siervos a pedirles cuentas, nuestro rey también nos llamará para revisar lo que hicimos con lo que él nos dio para administrar. 3. Así como el rey recompensó o castigó a sus siervos, el día de nuestro Señor será de gran alegría para los que nos presentemos como siervos diligentes delante del Señor, pero gran tristeza para los que estén distraídos, que los tome por sorpresa y no hayan hecho nada de lo que Dios les entregó para administrar. Y aquí hay algo hermoso, diferente a los negocios del mundo, en donde se puede perder dinero, incluso si trabajas duro. Cuando trabajamos en lo espiritual, en las cosas del reino, si hacemos las cosas con fidelidad, nunca saldremos perdiendo. Nuestro esfuerzo para compartir el Evangelio y servir a Dios siempre tiene valor delante del Señor. Dios reconoce nuestro arduo trabajo cuando lo hacemos con profundo amor, respeto y reverencia delante de Él. Llegará el día del Señor, mis amigos, y todo será revelado. No solo las acciones que hicimos, sino las intenciones que tuvimos al hacerlas. Dígale al que está a su lado, las intenciones. 1 Corintios dice: Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Vamos a volverlo a leer, es que así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor ¿qué? Vuelva.
pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Dígale al que está a su lado, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Igual que en las parábolas que estamos viendo, el rey vendrá y presentaremos nuestras cuentas, nuestra administración. Rendiremos cuentas. Y eso se conecta profundamente con lo que dice Primera de Corintios 3, 11 al 15. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Ay, ay, ay. Y por ejemplo, estos versículos donde dice que hay gente que se salva como por fuego, no aplicaría para el mal siervo, si se da el caso que sea enemigo, porque el mal siervo insultó al rey y lo menospreció. Su falta fue más grave. Estos versículos nos recuerdan que el siervo de la parábola tenía un agravante mayor que no tener valor alguno en su obra, porque el siervo malo de la parábola insultó al rey, lo que muestra una ofensa mayor. Y hablando del mal siervo, su aplicación espiritual es la siguiente: ese siervo representa a quienes dicen ser creyentes, pero no aprovechan las oportunidades de crecer en lo que Dios nos ha dado a todos, en seguir los pasos de Jesús y en compartir el mensaje del reino. Tampoco se ocupan de dar buen testimonio. Ese mal siervo también representa a aquellos que dicen servir a Dios de manera superficial, pero en el fondo de sus corazones no lo aman ni confían en Él, aunque externamente puedan declarar con sus labios que Dios es amor. Sus actitudes, pensamientos y acciones revelan lo contrario. En realidad, albergan una visión distorsionada de Dios y eso afecta profundamente su relación con Él. Esas personas ven a Dios como un Señor duro e injusto, alguien que exige demasiado sin dar lo suficiente. Su percepción de Dios no está basada en la verdad de su palabra, sino en sus propios prejuicios, miedos o heridas carnales que no quieren sanar. Por eso, aunque aparentan estar al lado de Dios, viven desconfiando de su bondad, su justicia y su propósito. Esta visión mentirosa acerca del Señor los paraliza y no logran cumplir con el llamado de Dios. Esa actitud los lleva a justificar su falta de acción, su rebelión y su desobediencia, utilizando excusas superficiales que además son falsas. Es así como no reconocen el privilegio de ser administradores y siervos de las bendiciones de Dios y no trabajan en dar frutos para el reino del Señor. Y critican y cuestionan a Dios en secreto y en público. Tienen el atrevimiento de pensar que Dios pide mucho y da poco. Se hacen ciegos e ignoran que Él ya nos ha dado todo, incluyendo la vida eterna.
Dile al que está a tu lado, la vida eterna. Las personas así pierden las oportunidades que Dios les da de ser luz en el mundo. El mal siervo es un recordatorio penoso de que una visión equivocada de Dios puede llevarnos a la ruina espiritual. Si no vemos a Dios como realmente es, amoroso, justo, misericordioso y digno de confianza, nos arriesgamos a caer en un estado de inutilidad en su obra, y esto puede causar que nos alejemos de su propósito y nos perdamos de las bendiciones que Él tiene preparados para nosotros. Esto sobre el significado espiritual que podría tener el siervo malo. Ahora, ¿se acuerdan de los enemigos? Recordemos a los enemigos del rey que mandaron una delegación, eran los inconformes, para negarse al mandato suyo. Jesús nos enseña en esta parábola que muchos lo iban a rechazar y a la verdad lo siguen rechazando ahora, a pesar de que nos ha dado testimonio de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. En ese tiempo, los líderes religiosos gritaron durante la crucifixión: no tenemos más rey que el César. Y ahora las personas lo rechazan igual, se niegan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, y el problema es que nadie puede formar parte del reino de Dios sin confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Y nadie puede formar parte del reino de Dios sin someterse a la autoridad de Él, de Cristo Jesús. Cristo regresará como juez de vivos y de muertos, y en el juicio final recompensará a los que fueron fieles y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. En el juicio no hay terreno neutral. Si alguien no acepta a Jesús como Señor, se convierte en enemigo del Rey y de su reino. Mateo 10:28. No teman a los que quieran matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman que solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Repito, iglesia, no hay terreno neutral. O aceptamos a Jesús como Rey o somos enemigos de Él. Rechazar la gracia y el liderazgo del Señor Jesús es lo mismo que elegir la ruina eterna. Apocalipsis nos habla de la ira del Cordero. Y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? No habrá escapatoria ni remedio para quienes rechazaron su autoridad. Jesús no solo es el Salvador lleno de gracia, es el Rey y juez soberano que hará justicia. Ahora, como vimos la semana pasada, veamos las 3 posibles aplicaciones u opciones del castigo para el mal siervo. No es que sufrió 3 castigos, solo fue uno, pero la Biblia deja abierta la posibilidad de las 3 opciones. ¿Estamos claros? 1. Si el mal siervo es diferente de los enemigos y solo pierde su mina, podría representar a los creyentes que son negligentes en su llamado, que no usan sus dones
ni aprovechan las oportunidades que Dios les ha dado, y que por esto van a perder recompensas eternas y la aprobación del Señor, como pasados por fuego. Leamos nuevamente 1 Corintios 3:15. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Aquí no es como en la universidad la ley de arrastre, no. 2.95 pasó la materia. Ay, mis amigos, no. 2. Si el mal siervo es considerado un enemigo, pero recibe un castigo diferente, aquí el mal siervo representa a los enemigos pasivos, aquellos que aunque no se oponen abiertamente al Señor, muestran negligencia, desobediencia y desprecio, así sea encubierto. Entonces pierden todo lo que les fue confiado. Por eso dice Mateo 7:19. Por tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y Apocalipsis 3:15. Sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. La neutralidad o indiferencia equivale a enemistad con Dios, con Cristo. Y si es la tercera opción, si el mal siervo es contado como enemigo y recibe el mismo castigo, esto representa a aquellos que, aunque parecen siervos, nunca tuvieron un corazón transformado ni una fe verdadera en Cristo. Su negligencia y desprecio hacia el Rey reflejan que no aceptaron a Jesús como Señor, por lo que son juzgados como enemigos. Iglesia, no basta con llamarse creyente, sino que es esencial rendir la vida a Cristo en obediencia y una fe genuina. No digan, no, es que yo iba allá, nosotros no vinimos a entretenerlo. Le aclaro de una vez. Si estas prédicas le parecen muy tremendas, no vuelva. Porque es que si usted se muere hoy o me muero yo tengo que darles cuenta de que usted va a estar allá dando cuentas y a mí, ¿por qué nadie me contó eso? Que estemos preparados todos y cada uno. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Muy bien. Segunda de Pedro 2:19. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto, que haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia.
El tercer punto merece especial énfasis porque revela la gravedad de la actitud del siervo en el contexto histórico y espiritual. El mal siervo no solo fue negligente, además de no hacer nada con su mina, lo cual ya estuvo absolutamente mal, sumó una profunda falta de respeto y desprecio hacia su Señor, quien le confió algo valioso para administrar. En lugar de responder con obediencia y diligencia, lo ignoró, escondió la mina, lo cual refleja una actitud rebelde y despectiva. Este siervo no se limitó a no cumplir, sino que también acusó al Señor de ser injusto y duro, y respetó al rey. Este nivel de irrespeto era inaceptable, y en el contexto histórico, un siervo que desobedecía y deshonraba así a su amo era considerado un traidor, merecedor de la muerte. Es que había gente que por menos era sentenciada a muerte. Si usted no amanecía contento y se presentaba delante del rey, nada. Si el rey amanecía de mal humor y algo no le gustaba, así fuera la mirada de su servidor, lo mandaba a matar. Y no había quien reprochara eso. Cuanto más entonces a una persona que de frente le dijera un montón de cosas y lo insultara. Es que él se paró frente al rey y le dijo todo lo que hemos leído esta noche. En la parábola, la sentencia del Señor refleja esta realidad al considerar al siervo como un enemigo por su negligencia e irrespeto. Lo hace merecedor del mismo castigo que los que eran abiertamente sus enemigos. Al final, ese mal siervo se convirtió en un enemigo declarado de su rey. ¿Por qué? Lo menospreció públicamente, mostrando la máxima falta de respeto, insolencia, desdén e impertinencia. Ese acto fue una expresión clara de desprecio hacia la autoridad y dignidad del rey. El irrespeto hacia el rey no era un simple error, sino un acto grave con consecuencias definitivas. El mal siervo representa a quienes dicen servir a Dios, pero no toman en serio su autoridad y gobierno en sus vidas. Seguimos por ahí como tan olímpicamente haciendo, y Dios no se da cuenta, ya lo leímos, se da cuenta de todo. Su negligencia y sobre todo su desprecio explícito sobre sus palabras lo colocaron en la misma posición que los enemigos, porque como enseña Jesús en Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. El mal siervo de la parábola y lo que dice Hebreos podrían estar enseñando lo mismo. Dios ofrece perdón total a través del sacrificio de Jesús, pero los que desprecian ese sacrificio enfrentan el juicio. Hebreos dice que Cristo murió una vez por todas para perdonar nuestros pecados, y Dios no recuerda más nuestras fallas si aceptamos a Cristo. Sin embargo, si alguien rechaza a Jesús, vive pecando a propósito y se convierte en enemigo de Dios y enfrenta un castigo severo. El mal siervo hizo eso. Aunque tuvo la oportunidad de servir al rey, lo despreció, lo desobedeció,
lo deshonró convirtiéndose en enemigo y recibiendo condenación. Rechazar la gracia y la autoridad de Cristo, sea activa o pasivamente, trae consecuencias eternas. Tremendo. Debemos reflexionar sobre nuestra relación con Cristo. Debemos vivir como siervos verdaderos, obedientes y agradecidos, respondiendo con frutos para su reino. Iglesia, prefiero cumplir en esta vida predicándoles la verdad, que lleguen allá al cielo y a la vida eterna, que no decirles nada por el hecho de tenerlos contentos o por el hecho de que vayan a pensar, la pastora, ¿por qué nos está diciendo todas esas cosas? Yo debo predicar la palabra y soy una predicadora de la palabra. Ahora, aquí todos en esta congregación amamos a nuestro Rey. Anhelamos el regreso de nuestro Rey. Y si Dios nos está permitiendo escuchar y aprender de estos pasajes, es porque quiere que le demos frutos y desenterremos las minas y los talentos para rendirle buenas cuentas cuando estemos delante de Él. Les voy a suplicar que, como la muerte eterna no aplica para nosotros, piensen que sí hay gente que está haciendo fila para ir al infierno porque no hay quien les predique. Nosotros no somos una iglesia que solo viene a recibir palabra los viernes. Nosotros ya somos personas maduras que tenemos la responsabilidad de entregar la palabra, no ser pasivos, sino activos. Lo que venimos a escuchar no es solo para aplicarlo en nuestras vidas, sino para hablar a tiempo y a destiempo, para difundirlo, replicarlo, esparcirlo, para decirlo con vehemencia delante de los que nos escuchan. Los amo, velo por sus almas, y a mí me van a pedir cuentas por sus almas, y por eso cumplo con predicarles la verdad. Yo no escribí nada de eso. Lo escrito, escrito está. Debemos permanecer firmes, pensar como gente madura y ser obreros útiles para el reino. Alcanzar más personas para Dios. No podemos ocultar la verdad que conocemos, y si todavía estamos vivos es porque somos instrumentos y es porque hay más gente que necesitamos alcanzar. Si estás vivo, eres salvo y conoces la verdad, tu deber es alcanzar a otros. Espero que sepas la importancia que tienes en el cuerpo de Cristo y que donde sea que estés, en tu trabajo, en el gimnasio, en la casa, en todas partes, tienes que representar a Dios. Cuando Jesús retorne, te van a preguntar por lo que hiciste tú individualmente. Nuestro objetivo es claro: compartir esta historia de amor que Dios nos ha revelado. Sabemos para dónde vamos. Tenemos un objetivo claro, conciso, preciso. Que cuando estemos al frente de nuestro Señor nos diga: siervos fieles, en lo poco han sido fieles, en lo mucho los pondré. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gracias, Padre eterno, esta noche por tu bendita palabra. Dios, permite que sea revelada a cada uno de los congregados, Padre eterno, que podamos entenderla. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a trabajar en tu reino y para tu reino con todo lo que nos has entregado. Que nos encuentres dando fruto, siendo responsables, que podamos seguir tus pasos, que podamos llegar a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Oh Dios eterno, si aún no hemos arrancado, permítenos que, como estamos vivos, Señor, hay esperanza. Podemos realizar la obra a la que tú nos mandaste a hacer, Señor. Que nosotros no ignoremos todas las responsabilidades que tenemos, Señor, porque anhelamos ese reino eterno. Anhelamos pertenecer y anhelamos estar contigo por la eternidad. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.